pérdida de audición, ruido permanente, vértigos. Así se manifiesta el síndrome de Meniere, una dolencia poco común pero que puede llegar a incapacitar a una persona para llevar una vida normal en el día a día. Usando la última tecnología en genómica, un grupo de investigación busca sus causas. Lo hacen desde Genio, un centro de la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía y Pfizer. Pues el primer síntoma que yo me di cuenta fue el ruido. Después de dar luz empecé a notar el ruido, hasta que aparecieron los vértigos. Tiene un componente genético y tiene un componente ambiental. Pensamos que el componente genético es lo suficientemente importante para que si no existiera, el paciente no va a acabar desarrollando toda la enfermedad. Como no escuchas por un sitio, pues vas un poco como moviendo tu sitio en la casa hacia donde te llega el sonido por el sitio que lo oyes. Determinados movimientos que no los haces porque sabes que un poco pierdes el equilibrio. El oído interno es la obsesión del equipo de genómica de trastornos vestibulares de Genio, que ha conseguido reunir la mayor colección de muestras de ADN de la enfermedad de Meniere, precisamente porque una de sus causas puede ser genética. Un 10% de los pacientes tiene antecedentes familiares. ¿Por qué elegimos familia? Porque genéticamente son pacientes mucho más homogéneos. Si tú estudias una población mucho más heterogénea, es difícil. Entonces tenemos una primera línea de trabajo que ha sido buscar los genes causales en esas familias y ya hemos identificado pues 7 genes en 5 de esas familias, ¿no? Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Han salido? Sí, hemos comprobado el marcaje de las 2 moléculas que teníamos identificadas con la familia y corroboramos que se expresan en donde sospechamos. Las 2 moléculas se expresan en la cóclea, en concreto DTNA se expresa en las hair cells y la otra molécula se expresa en la base del órgano de Corti, por lo tanto ambas moléculas tienen que estar implicadas en la audición y por tanto con la enfermedad. A partir de alrededor de unas 2000 muestras de pacientes, identificamos que de estos pacientes teníamos 96 familias, es decir, teníamos grupos que tenían más de 2 personas afectadas dentro de la misma familia. En cada una familia hemos encontrado entre 1 o 2 genes posiblemente candidatos y la principal familia, que es la que mejor tenemos estudiada y se ha confirmado, tenemos 2 genes que se encuentran dentro del oído y que posiblemente sean la causa, no a lo mejor a nivel general porque todavía no lo podemos confirmar, pero sí que es la causa dentro de esta familia de la producción de la enfermedad. Elena pone cara a la estadística que dice que apenas 1 de cada 1000 personas sufre la enfermedad de Meniere. Al ser poco frecuente, su investigación es menos rentable para la industria farmacéutica. A pesar de que es trabajadora sanitaria, nunca había oído hablar de ella hasta que se la diagnosticaron. ¿Cuánto tiempo lleva con la enfermedad? Pues el diagnóstico fue en 2008, yo empecé a notar el acúfeno y por el ruido en el oído fue por lo que yo acudí al médico. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que notó el ruido hasta que tuvo el primer episodio de vértigo? 2 años. No puede ni abrir los ojos ni mover la cabeza, con ganas de vomitar o vomitando incluso, depende de lo intenso que sea, y con el inconveniente de que no avisa, o sea que me pilla sola con mi hija o en fin. Hay veces que dormida me he despertado con el vértigo, me he acostado bien y a medianoche ya, ay, no me puedo mover, es que... ¿Cuántas crisis cree que ha tenido desde que comenzó más o menos? En toda la historia de 2010 aquí, pues yo contaría 15. La enfermedad de Meniere está asociada a un aumento inusual de un fluido, la endolinfa, dentro del oído interno, un lugar donde reside nuestro equilibrio. El origen de esta inflamación es todavía una incógnita. Pensamos en la enfermedad que pueden existir distintos factores, ¿no? En principio puede haber un factor externo que actúe sobre personas que tengan una susceptibilidad genética y entre esos factores pues podría ser un alergeno externo, podría ser una infección viral o podría ser incluso una crisis de isquemia a nivel del oído interno. Quiere decir, una falta súbita de riego podría actuar como desencadenante. Precisamente, otra línea de trabajo es la que asocia la enfermedad de Meniere a un trastorno del sistema inmunitario, al igual que otras enfermedades autoinmunes. Este es un secuenciador de nueva generación y ha sido el equipo que nosotros hemos utilizado para el estudio de las familias. Entonces, con este lo que hacemos es estudiar o leer toda la secuencia del genoma humano.
En cambio, este otro equipo es un equipo de genotipado. La diferencia es que aquí no leemos toda la secuencia del genoma, sino que exclusivamente miramos determinadas posiciones. Este equipo lo hemos utilizado en el proyecto en el que hemos intentado buscar cuáles serían las regiones del sistema inmune que se han asociado a otras enfermedades autoinmunes para ver si existe una asociación entre la enfermedad de Meniere y otras enfermedades autoinmunes. En esta sala tenemos distintas líneas celulares, todas humanas, y en mi caso yo las utilizo para introducirle los genes que hemos identificado mediante secuenciación de exoma, pues les introduzco esos genes normales y esos genes con la mutación que hayamos identificado. Entonces, estudiamos las células y comprobamos si nuestra mutación de verdad tiene un efecto patogénico sobre la proteína y se altera el comportamiento de la célula. La enfermedad de Meniere no aparece en otras especies animales, es exclusivamente humana. Por eso tienen que estudiar los mecanismos de la enfermedad usando líneas celulares. Hacia arriba, abajo. Muy bien. Mira a la derecha. En realidad que cuando estás en una época de muchas crisis de vértigo es que ni tú te fías de que vas ese día a trabajar y te tienes que venir o hacer un cambio con una compañera o lo que sea y dices, pues si es que me he mareado y no he podido... Entonces en ese sentido sí es... Pero bueno, también yo mientras está la crisis controlada no pienso continuamente que me voy a marear en cada momento. Yo hago la vida lo más normal que pueda. Elena tomó corticoides durante un tiempo. Ahora prueba con una dieta sin sal y mucha hidratación. Realmente no existe un tratamiento curativo para la enfermedad. Nosotros lo único que podemos hacer en este momento es tratar los síntomas. Casi todo el tratamiento está orientado a disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis de vértigo, pero no hay un tratamiento que nosotros podamos detener el curso de la enfermedad. Esa es una de las cosas que nosotros investigamos. Extracción de RNA de linfocitos, de células mononucleares y convertida a cDNA. Lo primero es identificar qué genes pueden ser los causantes del fenotipo de la enfermedad. Y una vez que hemos identificado una serie de genes candidatos, lo que queremos ver es en casos esporádicos si estos casos esporádicos tienen mutaciones en los mismos genes que hemos encontrado en los casos familiares. Predisposición genética, factores autoinmunes, alergénicos, distintos enfoques de trabajo para estrechar el cerco de esta enfermedad. Estas teorías o estas hipótesis de trabajo no son incompatibles entre sí. De hecho, es posible que un paciente tenga varios mecanismos que contribuyen entre todos al desarrollo de la enfermedad. Es un poco esperar a ver cómo se va evolucionando y si investigan y se trata a tiempo y se puede limitar esa evolución, pues mejor. Y si no, pues habrá que ir adaptándose a lo que vaya viniendo.